Se presentó la guía sobre prevención de la conducta suicida de adolescentes para los sectores de educación y salud. El objetivo del equipo técnico que coordinó esta publicación es sensibilizar a trabajadores de los sectores de educación y salud, así como al público en general, sobre los riesgos de conducta suicida en adolescentes y su prevención a nivel regional y nacional. El material aporta información y recomendaciones prácticas. Para este propósito se realizaron encuentros regionales en varios puntos del interior. Por su parte, la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Beatriz Silva, afirmó que Uruguay tiene un indicador muy alto de suicidios, con una cifra que asciende a 500 en el año. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a la doctora Alicia Canetti, médica psiquiatra. Bienvenida, un gusto recibirla. A la psicóloga Cristina Larrobla, bienvenida, un gusto recibirlas a ambas para hablar de este tema que evidentemente no es sencillo hablar del suicidio y mucho menos quizás en los jóvenes, en los adolescentes. ¿Por qué un trabajo dedicado específicamente a los adolescentes? Bueno, en primer lugar porque es una etapa de la vida con características particulares que adicionan, diríamos, una serie de factores de riesgo. Es una etapa de la vida en general poco contemplada, poco visibilizada. En general decimos que los niños son un sector social poco visible, pero tal vez la adolescencia es una etapa, no sé si más o igualmente invisible, que requiere justamente de una atención particular, y además porque las cifras de suicidio en adolescentes son muy alarmantes en nuestro país cuando se relacionan, cuando se comparan con la situación de otros países del mundo. Estamos lamentablemente en los primeros lugares en tasas de suicidio en adolescentes. O sea que hay un conjunto de factores que hacen que se requiera de una atención particular a esta etapa. Cristina, esta publicación se hizo desde la Universidad de la República. Sí, fue una propuesta que se presentó, un llamado de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en donde son coparticipantes la Administración de los Servicios de Salud del Estado y la Dirección de Derechos Humanos de ANEP-CODICEN. La financiación es de la universidad, ¿sí? Y los responsables, Alicia y yo, somos docentes universitarios de la Facultad de Medicina. La idea fue salir a todo el país para conversar con docentes, con los propios adolescentes, hablar también con el personal de la salud para saber cómo abordar este tema. Cuando ustedes conversaban, por ejemplo, con los docentes, ¿qué es lo que ellos les planteaban? En general fue bastante común en cada una de las regiones en donde estuvimos, ¿no? El tema de que es un tema que da mucho miedo, que los hace sentir en una soledad muy importante, con poco apoyo institucional, con poco apoyo familiar. Las familias son difíciles de contactar y de poder trabajar con ellas también. Y luego de las actividades, o en el medio de las actividades, yo me enteré de una cosa curiosa. Hablando con un familiar me decía que lo que nosotros habíamos hecho era algo así como las jornadas pedagógicas que el profesor Julio Castro hacía, ¿no? Donde los maestros salían a sensibilizar y trabajar en los rancheríos de la época, que era convencer a los padres de la importancia de lo que era la educación y de que los niños estuvieran escolarizados. Nosotros, sin saberlo, hicimos algo parecido. Salimos con los docentes y con el personal de la salud a sensibilizarlos a ellos, porque entendemos que son dos actores fundamentales en esta problemática, ¿no? En esta guía aparece, por ejemplo, lo que se llaman los mitos, y también qué hacer y qué no hacer, es decir, qué es lo que debe y no debe hacer el mundo adulto cuando se encuentra con los adolescentes. En definitiva es eso, Alicia. Así es. Bueno, sobre este tema justamente, en primer lugar es un tema tabú. En general se habla poco, ¿no?, del tema del suicidio, porque impacta, ¿no? Porque en general hay un temor existencial a la muerte y a la muerte autoprovocada, y particularmente en jóvenes
sin duda que son como temas que no queremos ver y por lo tanto son temas que en general son poco abordados y sobre los cuales existe una cantidad de mitos. Por ejemplo, esa idea de que, bueno, si lo hizo, seguramente es porque quería morirse, y en general hay lo que uno ve es que no hay un deseo de muerte específicamente en los adolescentes, bueno, en general en el suicidio, sino un deseo de buscar alivio, salirse del sufrimiento, ¿no? Más que la muerte en sí. Lo que pasa es que la muerte aparece como la única salida. Hay otros mitos interesantes que en realidad tienen que ver con el personal que responde, con las personas que responden, ¿no? Como por ejemplo que hablar sobre el tema contagia y por lo tanto más vale ocultarlo o dejarlo pasar, ¿no? Entonces eso es una de las dificultades que se tiene, por ejemplo, tanto en el sector salud como en el educativo, y por eso además importaba sensibilizar. Es una de las ideas que se tiene de que esos temas no se deben tratar directamente con los adolescentes, porque pueden generar la idea de, o sea, introducir la idea en ellos y por lo tanto favorecer ese tipo de conductas. Todos ellos hoy están demostrados en función de la evidencia de que son realmente mitos, o sea, son falsas creencias que deben ser contrarrestadas con información fidedigna, y esa es de las cosas que uno trabajó en cuando uno habla de sensibilizar, entre otras cosas, es no solo de alguna manera despertar la inquietud, sino también poder intercambiar información más real que la que en general está sostenida desde las creencias, ¿no? ¿Tienen un rol los medios de comunicación? Sí, sin duda, es fundamental. De alguna manera la OMS como organismo rector de políticas sacó una guía específica para medios de comunicación en donde la forma en que se comunica, cuándo se comunica, es muy importante. Nosotros en la guía ponemos un cuadro justamente de eso, en donde se plantean las dos situaciones, cuando los medios de comunicación favorecen, ¿sí? Y cuando favorecen estimulando el suicidio, digamos, o el comportamiento suicida, y cuando de alguna manera trabajan justamente en pro de la prevención, dando información correcta de a dónde la gente puede consultar, llamar, cuáles son los recursos a nivel comunitario que se tienen. Y una de las cosas que nosotros planteamos ahí en el cuadro es que justamente los apagones mediáticos en relación al suicidio coinciden con descensos en la tasa, ¿no? de suicidios en los países. Sí, Alicia. No, que justamente está planteado dentro de las estrategias centrales de prevención el adecuado manejo en los medios de comunicación, o sea que cumplen un papel central siempre y cuando manejen adecuadamente la información, ¿no? Esto que decía Cristina. Y el mensaje hacia el mundo adulto, cuando ustedes plantean, bueno, qué cosas hacer y qué cosas efectivamente no hacer con los adolescentes. Bueno, la idea un poco, la idea central es estar atento a las... En primer lugar, funcionar como un ámbito de contención, ¿no? Acompañar a los adolescentes en ese proceso de cambios acelerados, de búsqueda de identidad, de orientación hacia proyectos de vida, ¿no? O sea que ahí la familia juega un papel fundamental, y los adultos, el mundo adulto en general, no solo la familia, los referentes que pueda tener el ámbito educativo, los amigos, ¿sí? Sus pares también juegan un papel fundamental. O sea que ese es un primer tema. Después hay otras cosas que tienen que ver con cómo estar atentos a determinadas señales, ¿no? Hay cosas que parecen banales, como por ejemplo un cambio en el rendimiento escolar, una tendencia al aislamiento. Son como pequeños indicadores, ¿no? O de pronto esas frases al pasar, bueno, total, yo no soy importante para nadie, o soy una carga, que dichas así podrían parecer normales. Son señales a las cuales tenemos que estar atentos porque justamente parte de nuestra responsabilidad es detectar a tiempo cualquier cambio que pueda ir avanzando hacia un sufrimiento mayor, ¿no? O sea, son señales que piden ayuda, y estar atento a esas señales
es de las cosas que nosotros intentamos que todos los adultos podamos tener en cuenta. Cristina, en la guía ustedes plantean que, bueno, que muchas veces se escuchan frases como, por ejemplo, me voy a matar. Sí. Y hay una creencia, o por lo menos está en el imaginario colectivo, que si dice que se va a matar, no se va a matar. Que los que se matan son los que no lo dicen. ¿Cómo visualizan ustedes esas situaciones? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer? Un poco en la línea de lo que planteaba Alicia. Uno, si hay algo que la mayor parte de las indicaciones toman en cuenta o piden que el personal, tanto de la salud como quien está en contacto con adolescentes, tenga, es no subestimar el discurso de los adolescentes. Tomar muy en serio cada una de las cosas que dicen. Y dentro de esas cosas está esto que tú planteas, ¿no? El me quiero matar, me quiero morir, no tiene más sentido mi vida, ¿no? Soy un estorbo, es otra de las más comunes, ¿no? Y hay estudios dentro del sector salud que han demostrado que ese tipo de creencias y de mitos también existen en el personal de la salud. El estar formado para salvar vidas no los exime, ¿sí?, de poder escuchar y estar atento, sino que, bueno, los mitos y las creencias nos atraviesan a todos en los lugares en donde estamos. Ámbitos laborales, profesionales, familiares, ¿sí? Y ni la educación ni la salud está eximida de eso. Y dentro del personal de la salud hay cierta tendencia a subestimar, ¿no?, a los adolescentes cuando se los llama justamente por una crisis. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con una familia que está preocupada por las señales que les está dando su hijo o su hija adolescente? ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia dónde conducirse? ¿Con quién consultar? ¿Es claro eso hoy en el Uruguay? Mira, afortunadamente ha habido cambios normativos a nivel de prestaciones. Particularmente hablamos desde el sector salud, pero también en el sector educación. Hoy en día el sector educación tiene una serie de líneas de trabajo que van en la prevención de factores de riesgo como la violencia doméstica, por ejemplo. O sea, tienen un trabajo intenso con un programa específico. En el caso de salud, el Programa Nacional de Salud Mental instaló dentro del sistema de prestaciones a nivel nacional, obligatorio para todos los efectores de salud, la atención a todas las personas que pudieran tener o haber hecho intentos de autoeliminación, o a los adolescentes en general con problemáticas. De modo que hoy se plantea que es una prestación obligatoria. O sea que, por lo tanto, todos los servicios de salud deberían estar hoy ofreciendo, incluso hay hasta plazos, ¿no? Por ejemplo, un intento de autoeliminación no se puede atender en un plazo mayor de 48 horas, o sea que hay una obligación. Esta es información que tiene que estar al alcance de la gente, ¿sí? Y parte de lo que nosotros estamos haciendo es también, hemos hecho instancias de debate público, es también poder informar sobre estos derechos, porque son derechos, a prestaciones de salud. De modo que uno diría, como mensaje general, bueno, poder recurrir al sistema, al sector salud, al sistema de salud, al organismo de salud más próximo, diríamos, y de alguna manera incluso reclamar el derecho a la prestación, y en particular equipos especializados de salud mental, que son hoy un poco los que tienen, lo cual no quiere decir que sean los responsables de la atención. Acá esto tiene que ser un trabajo interdisciplinario, un trabajo de equipo, no solo adentro de los recursos de salud, sino también con otros sectores, ¿no? Pero bueno, directamente a las familias, poder buscar ayuda, entre otras cosas en el sector salud, y recurriendo a una prestación que hoy es obligatoria. Eso es importante, que Sí. es obligatorio, que Sí. la gente sepa que si tiene derecho a reclamarlo, que no le pueden decir venga el mes que viene. Exactamente, sí. Cristina, Alicia, gracias por haber venido esta mañana, un gusto recibirlas. Gracias a ti. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.